Los países que más detalladamente la regulan, como Ecuador y Bolivia, no necesariamente son el ejemplo a seguir en materia ambiental. Si uno mira el índice Yale, que es el más prestigioso en materia de sustentabilidad, el Environmental Performance Index de la Universidad de Yale, que publica todos los años, los países de este análisis que con mayor detalle regulan al recurso hídrico y que son como el modelo a seguir para algunos partidarios de estos modelos son Ecuador y Bolivia. Resulta que Ecuador se encuentra 56 dentro de los países con mayor protección ambiental y Bolivia 88. En cambio, países que no regulan con tanto detalle el recurso hídrico, como Chile, Estados Unidos y Canadá, se encuentran bastante más arriba. Entonces, aquí hay un tema de causalidad. Yo lo que estoy diciendo es que es muy probable y creo además necesario que la Constitución incorpore al agua como derecho humano, incorpore nuevas facetas del recurso hídrico en la Constitución, pero eso no quiere decir que automáticamente nosotros nos vamos a encontrar en un nivel más elevado de desarrollo sustentable o de protección ambiental. Todo lo contrario es que lo hacemos mal, ¿no? Que puede ser perfectamente el caso. Entonces, la forma, en resumen de este pequeño capítulo que acabo de hacer, es importante incorporar al recurso hídrico en la nueva Constitución, es una oportunidad, creo que claramente va a ser una demanda ciudadana. Tiene que estar incorporada el agua en la nueva Constitución, no solamente en términos de su propiedad, sino también, por ejemplo, en términos de su carácter de derecho humano y también en términos ambientales, de su contribución ambiental, pero eso hay que hacerlo bien para que el resultado sea seguir avanzando en el índice de desarrollo sustentable, por ejemplo, de la Universidad de Yale, y no retroceder. Entonces, la forma en que se incorpore el agua en la Constitución es muy relevante. Y ahí entramos entonces a dos grandes categorías. Primero ya dije, me parece fundamental incorporarlo como derecho humano y ya voy a volver sobre este punto precisamente a raíz del fallo reciente de la Corte Suprema en el caso de la Municipalidad de Nogales. Pero respecto del uso y del carácter patrimonial, hay que hacer una gran distinción. ¿Qué va a pasar con los derechos nuevos de aprovechamiento de agua? Es decir, con las nuevas solicitudes de recursos hídricos. ¿Y qué va a pasar con los derechos existentes? A mí me parece, en primer lugar, que es indispensable, como ya dije, en primer lugar, incorporar el derecho humano al agua en la Constitución, y también es indispensable incorporar el carácter de bien nacional de uso público del agua en la Constitución. Hoy día esa definición está en el Código Civil, esa definición está en el Código de Agua y no está en la Constitución. Tenemos que incorporarla y eso va a ser acuérdense de mí, va a ser una de las primeras cosas que se va a aprobar en la próxima Convención Constitucional. Es decir, que el agua sea un bien nacional de uso público. En segundo lugar, creo que también es indispensable avanzar hacia definiciones de prioridades de uso. Puede ser justo o no, pero hoy día hay una gran crítica respecto de la situación actual del recurso hídrico y creo que es necesario hacerse cargo de eso. Y como digo, creo que es necesario hacerlo bien. Me parece razonable establecer ciertas prioridades en el uso, o al menos una gran distinción, que es darle preferencia, darle prioridad a las solicitudes de derechos de agua que tienen que ver con el abastecimiento de la población y con el saneamiento. Y no entrar en el detalle ni prioridades respecto de los usos productivos. No entrar a que la agricultura está por sobre la minería o la minería por sobre la industria. No entrar en esa discusión, pero sí me parece razonable definir en la nueva Constitución que las nuevas solicitudes de derechos de aprovechamiento de agua, aquellos que tienen por fin abastecimiento de la población, puedan tener una prioridad. Eso significa, en otras palabras, si es que hay una lista que siempre se le llama la lista de peluquería, ¿no es cierto?, donde están por orden de antigüedad, las solicitudes de abastecimiento puedan ser capaces de saltarse esa lista y tener una prioridad en el otorgamiento. Pero respecto del otro tema central es, ¿va a haber derechos de aprovechamiento a perpetuidad para los nuevos derechos? Pienso que no, pienso que es muy probable que haya una gran voluntad por eliminar los derechos de aprovechamiento y pienso, con el carácter que tienen hoy día, a perpetuidad, pero pienso que es perfectamente posible establecer
como es en la mayoría de los países del mundo, derechos que tengan un periodo de vencimiento, siempre que esos, estamos hablando tipo concesiones, ¿no es cierto? Siempre que esas concesiones tengan y otorguen los incentivos correctos para que se puedan hacer las inversiones y tengan la seguridad jurídica que permita realizar las obras para aprovechar el derecho de aprovechamiento de agua. Porque esto no es una cosa simplemente de terminar con los derechos de agua y entonces va a surgir el agua y se va a repartir el agua entre todos los que la necesitan. Desgraciadamente, lo que está claro es que se necesitan en general inversiones para poder aprovechar el agua y también para producir más agua. Entonces, en este sentido es muy importante, yo lo recomiendo para no caer en el discurso de en la discusión de tantas frases hechas y que correctamente, me parece, Rodrigo ha desmitificado bastante. eh, Analizar, por ejemplo, la publicación que hizo la Fundación Chile, que publicó 212 medidas en el trabajo que ha realizado la Fundación Chile de escenarios hídricos, se llama, propone 212 medidas de conservación y producción de agua. La mayoría de ellas necesariamente requieren recursos, pero esa es la forma en que nosotros realmente vamos a combatir el proceso de desertificación. Con una buena asignación de derechos, pero también con inversiones y también con buenas ideas. Y ahí se encuentran medidas como la desalación, obviamente, un ordenamiento territorial mejor, sistemas de protección de glaciares, yo he participado en ese tipo de iniciativas, recargas de acuíferos que mencionaba Patricio Crespo, bancos de agua, sistemas de eficiencia, sistemas de destilación solar, carreteras hídricas, obras de regulación. Ahí hay que decir que el Estado está invirtiendo menos, tal vez, dice Patricio, en obras de regulación o embalse, pero que también reconozcamos que en general las obras de riego en Chile tienen niveles de subsidio altísimos, más de un 80% de subsidio público, las obras de riego, en circunstancias que los beneficios, hay beneficios públicos, pero también enormes beneficios privados. Ahora viene una ronda de 5 minutos para cada uno. Entonces la idea, digamos, que cada uno de los panelistas dé una visión, ¿no es cierto?, en 5 minutos en una segunda vuelta, y la idea, digamos, es que ustedes puedan hacer preguntas. Pueden mandarlas a través del chat para poder contestarlas y ojalá poder aclarar todas las dudas que se puedan tener en relación a los derechos de agua. Por favor, entonces, Patricio, si puede iniciar los 5 minutos. Ya, gracias, Felipe. Bueno, yo quisiera alegrarme de la amplia coincidencia que he encontrado tanto en los planteamientos que ha hecho Rodrigo como Clemente. Con Rodrigo no puedo más que decir, yo creo que ha sido muy valioso todo el recuento histórico que hace de la evolución del derecho en Chile. Y Clemente, que ha puesto la mirada, ¿no es cierto?, a aquellos temas que son más ciudadanos y necesarios de abordar. En el mundo del agro particular al cual yo pretendo representar, hay amplia coincidencia de la necesidad, ¿no es cierto?, de priorizar el acceso para la bebida, el saneamiento y el cuidado del medio ambiente. En Chile no está, hoy día no hay priorizar. Creemos que ha llegado el minuto de llevar tranquilidad y tranquilidad a la población, porque Chile tiene recursos hídricos, tenemos que mejorar, ¿no es cierto?, cómo nos complementamos todos los actores para mejor gestionarlo y aprovecharlo. Y creo que ese es un aspecto central. También creo que la legislación debe priorizar el otorgamiento de estos derechos, ¿no?, para estos mismos propósitos, ¿no? Eso está previsto en la reforma en curso. Y yo quisiera hacer un par de observaciones también en temas que se hicieron aquí, creo que es bueno precisarlas. Clemente hablaba de las patentes por no uso, que creo que fue un acierto, dentro de la legalidad, fue la manera de desmotivar, desincentivar el acaparamiento, ¿eh?, y el no uso. Y creo que si bien ha costado que prenda, pero ya se han logrado
recuperar y devolver, ¿no es cierto?, miles y miles de derechos, que por ahí tengo la cifra, pero que es muy significativo el efecto que ha tenido esta norma. Ahora, en la nueva reforma, estamos todos de acuerdo en que es necesario acuciar más este premio, de modo tal de que el efecto sea más potente. En relación, hay un aspecto que es bueno también despejar la realidad. Se ha dicho que la asignación de los derechos en Chile ha sido gratuita. Yo diría que en el pasado, esto vale para los derechos, diría yo, básicamente los derechos de agua subterránea. Porque en el pasado, cuando partió esto en Chile, la asignación de los derechos, este fue un acuerdo tácito entre el Estado y los particulares. El Estado ponía el agua en la fuente y el particular iba, tomaba el agua, hacía los canales de conducción. Hoy día hay cientos de miles de kilómetros. Esa mantención la hacen los particulares. Se encargan de la distribución en forma enteramente ajena al Estado, todo con financiamiento privado, ¿eh? Que son varios cientos de millones de dólares anualmente comprometidos en esta materia. Lo hacen los privados. Respondemos con una función pública de la distribución a través de las juntas de vigilancia. De modo que esta contraprestación es la que ha validado esta forma de asignar los derechos en Chile. En los países que no es así, España y otros, el Estado está fuertemente comprometido y aportando recursos para esto. Y últimamente, después de la reforma agraria, ¿no es cierto?, en que el 80% de la agricultura de riesgo fue expropiada, lo que se ha ido produciendo, y a Felipe le consta porque es un nuevo actor en la agricultura, es que la gente que ha llegado al sector lo ha hecho comprando a valor comercial, tierra y agua. De modo que ya no se puede seguir diciendo, ¿no es cierto?, que el acceso al agua en Chile ha sido gratis. Y quisiera yo también resaltar, ¿no es cierto?, que hay amplio consenso en la agricultura en general y en los actores privados, la necesidad de evolucionar al reconocimiento del derecho humano al agua, como lo señalaba Clemente, y creo que en eso no hay dos voces. Lo importante es cómo lo hacemos, ¿eh?, de modo tal de que no desincentive el ambiente que se ha generado en el país de certeza jurídica, tan indispensable para poder seguir aprovechando el enorme potencial que tiene este país, particularmente en materia agrícola, que lo está expresando, y se expresa fundamentalmente, ¿no es cierto?, en el resurgimiento del mundo rural, como nunca antes se ha visto en la historia de este país, ¿eh? Y el sustento del desarrollo del mundo rural que hoy se aprecia, básicamente descansa en el tremendo desarrollo que ha evidenciado la agricultura en estos años. Y esto está avanzando hacia el sur. El cambio climático ha ido cambiando los comportamientos, ¿no es cierto?, del clima hacia las 9ª, 10ª y 11ª regiones, y estamos viendo surgir iniciativas frutícolas que le van a cambiar el aspecto básico, ¿no es cierto?, al sur de Chile, donde la gente va a encontrar, la gente del mundo rural que tiene menos opciones en esos sectores, van a encontrar una nueva forma de incorporarse al desarrollo y a los beneficios del progreso en este país. Gracias, de modo Patricio. tal de que yo me alegro coincidir con Rodrigo y con Clemente en los grandes objetivos que nos animan a todos, y creo que en eso van a poder contar con los agricultores de este país, a quienes humildemente pretendo representar en España. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Patricio. Efectivamente, como tú dices, está cambiando el clima, y nosotros, por ejemplo, aquí que estamos desarrollando proyectos inmobiliarios, en Chiloé, estamos viendo también la alternativa de frutas. Es bien interesante, así que ahí hay alternativas bien interesantes que están transformando la agricultura en el sur de Chile, efectivamente por el cambio climático. Rodrigo, tu turno. Gracias, Patricio. Mira, quiero hacer dos reflexiones, uno viendo un poquito las preguntas y otro un comentario a la exposición, sobre todo de Clemente. Muchas preguntas están relacionadas con los tratados internacionales que reconoce el acceso al consumo humano, las garantías y los requisitos que debe tener una legislación para garantizar el consumo humano. Y la pregunta es, ¿qué hay que hacerse? Primero, si la actual legislación contempla o no regulaciones para garantizar el consumo humano. Yo di varios ejemplos de cómo eso sí ocurre hoy día. Ahora, si me preguntan a mí,
¿sería malo que, por ejemplo, la Constitución consagre el agua como bien nacional de uso público? No lo veo malo. Creo que no va a producir ningún efecto pernicioso, probablemente a mucha gente deje tranquila, pero para serles franco, creo que no hay ninguna consecuencia práctica, salvo que se conceda un punto de la necesidad de reformar la Constitución en materia de agua y consagrar a todas las aguas, incluyendo los glaciares, como bienes nacionales de uso público. Para serles franco, no veo que vaya a cambiar mucho, pero si se quiere hacer, no veo inconveniente. Dicho sea de paso, la reforma que se intentó hacer de consagración constitucional de las aguas como bienes nacionales de uso público era un caballo de Troya, porque a reglón seguido, si bien se consagraban las aguas como bienes nacionales de uso público, después se decía: declárense para efecto de utilidad pública todos los derechos de aprovechamiento de agua de interés público. Entonces, con eso permitía hacer expropiaciones sin calificación de la necesidad o no de esa privación del derecho a propiedad. Entonces, hay que tener cuidado con esas reformas que vienen cosas detrás de ellas. Hay muchas preguntas y Clemente lo trató en su exposición respecto de la temporalidad de los derechos a aprovechamiento de agua. Yo siempre, cuando me preguntan respecto de eso, siempre yo hago una contrapregunta, y es: ¿cuál es el problema que existe con que los derechos sean perpetuos? Y segundo, ¿cómo ese problema lo va a solucionar un derecho que de ser perpetuo pasa a ser temporal? Me explico. En Chile hay problemas de acceso a la vivienda, pero a nadie se le ocurriría establecer el derecho a propiedad temporal sobre la vivienda. Todos dicen, bueno, tiene que ser perpetuo. El derecho a aprovechamiento de agua permite en el aprovechamiento privativo de las aguas. La pregunta es: ¿en qué eso ha traducido en problemas concretos para privar a otras personas? Si producto de la temporalidad se ha dicho, por ejemplo, eso no permite que otras personas accedan al agua, para eso existe la institución de la expropiación. Si el Estado quiere, por ejemplo, privar de agua a una persona porque quiere darle agua potable a una comunidad, a esa persona se le puede expropiar y se le tiene que indemnizar. Si el derecho a aprovechamiento de agua pasa a ser temporal, por ejemplo, por 30 años, los problemas de agua pueden existir por esos 30 años, y si se le quiere quitar esa concesión, también a esa persona se le tendría que indemnizar. Por lo tanto, estaríamos frente exactamente al mismo problema. Finalmente, si nosotros pensamos en que existen problemas de agua en nuestro país, yo creo que Clemente cita muy bien lo que ha hecho la Fundación Chile. Ha hecho un trabajo bastante serio de recopilar cuáles son los problemas del agua en Chile. Existe un diagnóstico también hecho por el Banco Mundial. En fin, existen mucha literatura técnica en torno a los problemas del agua. El problema que ha ocurrido es que la clase política ha navegado por sobre esos diagnósticos que existen y siguen incluyéndose eslogans y frases prehechas para enfrentar el tema del agua. Yo creo que si la clase política toma esos documentos técnicos, van a permitir de una vez por todas enfrentar el tema del agua con seriedad y no con frases para el bronce. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, muy interesante, y vamos de alguna forma desmitificando muchas cosas y conceptos sobre el agua. Clemente, tu turno. Sí, perdónenme, me congelé, así que me quedé, pero ya estaba terminando mi primera intervención. Sí, exacto. Te congelaste justo al final, así que estuvo perfecto. Sí, pero voy a tratar de recopilar un poquito. Lo importante es, yo mencioné la necesidad de incorporar al agua y al saneamiento como un derecho humano, como un derecho constitucionalmente reconocido. Pero eso significa
que tiene que haber luego una institucionalidad para que la provisión de ese derecho sea correcta. Lo mismo que los demás derechos sociales. No basta la lírica en la Constitución de decir derecho al agua, no porque la Constitución diga que el derecho al agua para todos, todos van a tener agua. Hay que establecerlo, eso establece un mandato claro para la administración pública, pero luego hay que establecer la institucionalidad y las formas en que se van a proveer estos recursos. Y esto vale para la educación, para la salud y para el agua. Y entonces tiene que haber, lo más importante es que la forma en que se asigne el recurso esté establecido en la ley, tenga principios claramente definidos, por ejemplo, objetividad, transparencia, y no ocurra como está ocurriendo ahora, que haya un fallo de la Corte Suprema que le otorga 100 litros al día a cada uno de los habitantes de la comuna de Nogales. Uno puede alegrarse por el fallo, pero en realidad es equivocado eso. Porque, ¿por qué son 100 y no 1000, por ejemplo? O 2000. ¿Qué sabe la Corte Suprema? ¿Cuál es la cantidad exacta que se necesita? Para eso tiene que haber un organismo técnico que pienso que se tiene que perfeccionar, modernizar, que se llama la Dirección General de Agua, y estas 40 otras instituciones. Hay una reforma institucional que hacer, pero en definitiva, la Constitución tiene que establecer el derecho humano al agua, pero que sea la ley democráticamente definida la que vaya estableciendo la forma en que se va a asignar la institucionalidad a cargo y criterios técnicos para que no sea el que tiene la posibilidad de contratar a abogados el que accede al recurso, y no el pobre campesino que no tiene abogado y no llega a los tribunales. Por eso es que tiene que haber formas objetivas de proveer cada uno de los derechos sociales establecidos en la Constitución. Y por último, respecto a los derechos de aprovechamiento de agua, yo no tengo problema, primero, tienen que ser bienes nacionales de uso público en la Constitución, y no tengo problema que a futuro se termine y se establezca una caducidad, siempre y cuando sea de un plazo relevante, de manera que haya certeza jurídica. ¿Qué mejor ejemplo que lo que mismo ocurre con las sanitarias? Nosotros tenemos sanitarias privatizadas y sanitarias concesionadas. En ambas se dieron las indicaciones y las certezas jurídicas correctas para que Chile pasara de ser un país subdesarrollado en materia de agua, de tratamiento de agua, como éramos hace 15 años, que teníamos niveles de tratamiento de agua solo comparables con el África subsahariana, a tener niveles del primer mundo de tratamiento de agua, como los tenemos hoy día gracias a la inversión que se hizo en sanitarias, incorporando capital privado, ya sea por la privatización en unos casos o por la concesión en otros. En resumen, aquí hay que mirar no solamente la foto de cómo se distribuyen los derechos de agua hoy día, sino también la película. Es decir, los incentivos a largo plazo para que enfrentemos de verdad la crisis hídrica por la que estamos atravesando. Muchas gracias, Clemente, muy interesante. Y además, yo creo que es importante recalcar que el tifus y la hepatitis desapareció en Chile después de las concesiones y los tratamientos de agua. Y esa es una muy gran redistribución, digamos, del ingreso en toda la población. Y muchas veces no se recuerda. También prácticamente terminó el mal de Chagas, también por la construcción de viviendas a lo largo de Chile, porque antiguamente en el norte, ¿no es cierto?, habían estas viviendas de barro donde estaba la vinchuca. Y hoy día, digamos, prácticamente desapareció. Una enfermedad tremenda, digamos, y que da, sobre todo en los sectores populares, era había mucho de este mal de Chagas. Oye, entonces, ahora en este último espacio, la idea es dar espacio a las preguntas. Hay varias preguntas que les quería, digamos, hay unas dirigidas a ciertos panelistas y hay otras para todos. Entonces, a mí me gustaría partir con, hay una que le hacen a Rodrigo. Por favor, comentar diferencias desde el año 1981 de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivos y no consuntivos. Los primeros son de los agricultores y que su distribución son por tradición consuetudinaria, como lo explicó, y los no consuntivos son los que han provocado el acaparamiento, especulación, enriquecimiento y abusos conocidos públicamente. Y son la bandera de lucha para cambiar el código de agua. El problema es que los argumentos válidos de los no consuntivos arrastran a los consuntivos. Nadie hace esta diferencia, por lo cual sería importante comentar. Bueno, esto se lo dirigen a Rodrigo, pero yo hago también un llamado para los otros panelistas. Por favor.
A ver, sí, la verdad es que la pregunta es pertinente. A ver, los derechos no consultivos en Chile no es una creación tampoco del Código del 81, existían desde antes. Se llamaban mercedes para el uso de la fuerza motriz, que permitían emplear el agua y después devolverla. Pero efectivamente, el Código de Aguas del 81, antes los derechos de aprovechamiento se otorgaban de manera provisional, antes del 81, se tenían que hacer las obras y ahí pasaban a ser definitivos y permanentes. El año 81 eso se elimina. Y efectivamente se pidieron muchos derechos de aprovechamiento de aguas no consultivos, muchos por caudales que eran ridículos, irrisorios. Todo un río se pedía en muchos lugares, en otros lugares la desembocadura del río no consultivo, lo que hacía que no se podía otorgar ni un solo litro por segundo aguas arriba, etc. Y eso significó un acaparamiento y una especulación. Y ese acaparamiento y especulación, como bien hace la pregunta, como que tiñó de acaparamiento y especulación a todos los derechos de agua y tendió a confundirse. Y yo creo que es bueno hacer esa distinción porque efectivamente los derechos consultivos en Chile están grandemente atomizados y divididos en muchos pequeños propietarios, en pocos propietarios grandes, y por lo tanto no existe un acaparamiento y especulación en general en los derechos consultivos. La patente por no uso fue un instrumento bueno, que con Clemente nos tocó impulsar en la última parte, en la reforma en el Congreso, y que ha costado implementar, pero ha tenido buenos frutos. Se han devuelto mucho caudal de derechos de aprovechamiento no consultivo por la renuncia de derechos, pero todavía existe acaparamiento y especulación, y la patente por no uso hoy día, creo yo, ha tenido un problema de cobranzas por parte de Tesorería General de la República, que le ha costado bastante seguir adelante mucho en los juicios, ha sido bastante lento en los juicios, y yo creo que ahí es posible mejorar la legislación de hacer más expedito las cobranzas por parte de Tesorería, y por otro lado también mejorar un poquitito la gestión y establecer metas bastante más claras a los que están a cargo de las cobranzas de la patente por no uso. Gracias Rodrigo. No sé, Patricio, Clemente, ¿tiene algún comentario de la pregunta? Yo creo que es totalmente pertinente la pregunta, creo que Rodrigo la aborda en muy buenos términos, porque creo que pone las cosas en su lugar. Y se desestigmatiza el derecho no consultivo, la verdad que está no solamente en la agricultura, lo tiene la industria, lo tiene la sanitaria, por cierto, ¿no es cierto? Y muchos otros sectores de la economía que son titulares de derechos consultivos y que lo ejercen en beneficio de la comunidad. Ahora, hay un tema que Rodrigo planteó, si mal no recuerdo fue él, cuando señala que, y esto es un tema que yo quisiera destacarlo, el peligro que se corre al reconocer como bien nacional de uso público el agua a nivel constitucional, porque de atrás, tal como lo señaló él, venía el otro proyecto que quería declarar los derechos como de utilidad pública, ¿no? Y automáticamente con eso se produce lo que se llama la publificación del derecho, ¿no? O sea que tú quedas en condición de la autoridad de poder expropiar sin indemnizar derechos reconocidos como propiedad. Entonces hay que tener cuidado porque dependiendo del ambiente, ¿no es cierto?, y las responsabilidades con que se actúa, eso puede ser una espada de Damocles que puede significar, ¿no es cierto?, tener un tanto efecto, ¿no es cierto?, la certeza jurídica de quienes estamos llamados a emprender y a invertir en esta familia. Y por último, también yo quisiera recordar algo que es muy importante, que no se ha dicho, que la propiedad en general está reconocida como un derecho humano y así consagrada y protegida en dos pactos importantes que Chile tiene suscritos, ¿no?, que son el Pacto de las Naciones Unidas de 1948 y la Carta de los Derechos Humanos de San José de Costa Rica del año 69. De modo que eso también es un marco de referencia, que incluso está contemplado como limitación a la constituyente próxima, porque debe observar, ¿no es cierto?, esos acuerdos
que se comprometieron a ser respetados en el acuerdo de noviembre del año pasado. Gracias, Felipe. Gracias, Patricio. Clemente, no sé si tú quieres algún comentario. Muy corto, respecto a los no consultivos, bueno, están principalmente asociados a la generación eléctrica, también hay algunos otros usos, salmonicultura, en fin, pero vamos a hablar de energía el lunes, va a haber otro foro organizado, como tú decías, Felipe, sobre energía y nueva constitución, y ahí es probable que vuelva el tema de los no consultivos. El tema relevante que tienen los no consultivos en temas que no tienen que ver con la energía es el impacto ambiental que se produce al sacar el agua del cauce entre el punto de captación y el punto de restitución. Para eso existe el caudal ecológico y ahí hay un tema que revisar porque hoy día se están aplicando dos caudales ecológicos distintos, uno por la DGA y otro por el Servicio de Evaluación Ambiental. Ese es un tema a corregir. Así que eso respecto del caudal ecológico y de los usos no consultivos. Pero respecto a los derechos, solamente una reflexión final. Tenemos que hacernos cargo de que, si bien se ha estigmatizado el tema del agua, también es cierto que hay situaciones de abuso y hay situaciones de desabastecimiento a nivel local, y hace poco sentido en algunos casos que incluso el Estado esté comprando derechos de agua en lugares donde a veces incluso hay derechos de agua que no son utilizados en su plenitud. Entonces pienso yo que tenemos que darnos cuenta de que la gente está pidiendo un cambio en este tipo de situaciones que tienen que ver con falta de equidad y falta de una distribución más apropiada de recursos y de mejor acceso a los recursos naturales. Pienso que tenemos que implementar medidas que vayan en la línea de asegurar el abastecimiento correcto a la población en todos los lugares. Tiene que ir probablemente de la mano de una serie de otras medidas también, de mejorar la institucionalidad pública del agua, de aumentar la tecnificación del riego, como decía Patricio, el 80% del uso del agua lo utiliza la agricultura, pero si pienso yo que si no se toman algunas medidas urgentes y rápidas en términos de hacerse cargo de esta sensación que para algunos podrá ser un mito, pero yo creo que está muy instalada en la opinión pública. Si no tomamos medidas correctas y urgentes, va a persistir esta mirada de que hoy día la institucionalidad del agua es ilegítima. Y pienso yo que tenemos que hacernos cargo de eso, como digo, con una serie de medidas para recuperar de alguna manera la sensación, y esa es la conversación que tenemos con la nueva Constitución, de que las reglas del juego son correctas, que las reglas del juego son correctas. Aquí, como se ha dicho mucho, esta figura futbolística, lo que estamos definiendo son las reglas del juego. Y tenemos que mejorar las reglas del juego para que luego entonces podamos jugar el partido y cada jugador haga lo mejor posible y que el espectáculo y que el juego sea bueno, ¿no es cierto? Pero en esta definición de las reglas tenemos que tomar una serie de medidas, como digo, agilizar desde ya y asegurar el abastecimiento de la población en todos los niveles. Y que sea entonces, como decía yo, la ley la que defina por criterios objetivos cómo le vamos a llevar agua a aquellos que no lo tienen. El esquema actual, si seguimos con el esquema actual de la Corte Suprema asignando recursos, lo que va a ocurrir es que a lo mejor va a llegar alguien que tiene una casa sola en la mitad de la región del Maule, va a demandar al Estado y va a obligar al MOP a construirle de alguna manera un pozo o un ducto largo para que esa casa sola tenga agua. ¿Qué es lo que pienso yo? Que tiene que estar el derecho humano al agua, pero tiene que haber en una institucionalidad. Y que esa institucionalidad, básicamente el Ministerio de Obras Públicas, ¿no es cierto?, diga, mire, para postular a un sistema de agua potable rural, se van a cumplir ciertos objetivos de densidad, de acceso del recurso, en fin, para que los recursos públicos sean asignados con prioridad. Ese es el elemento fundamental. Entonces, no pensemos que estos fallos maravillosos de la Corte Suprema, con fuegos artificiales y que un poco como Robin Hood, van a ser la solución al problema. No es esa la vía es que la Constitución genere los cambios reales, pero luego haya una institucionalidad seria que asigne los recursos con criterios de transparencia, objetividad y carácter y dimensiones técnicas.
Gracias, Clemente, muy, muy interesante. Y yo creo que es bueno recordar, digamos, que el desarrollo de los APR acá en Chile, de agua potable rural, son muy, muy relevantes. O sea, prácticamente toda la población en Chile tiene agua potable rural. Y eso es algo que es bastante único, digamos, en América Latina. Incluso uno va a Argentina, digamos, está en Buenos Aires, no hay ni agua potable, porque uno tiene que tomar agua, ¿no es cierto?, de estas aguas especiales. Oye, yo les quiero, ya estamos terminando este foro, este interesante foro, y más bien han habido como bastante acuerdo por lo que hemos visto, ¿no es cierto? Quiero recordarle a todos los presentes que toda esta conversación se pueden bajar de la web www.democraciayprogreso.org. O sea, ustedes las pueden ir y pueden sacar también todos los paneles y todas las PowerPoint que han presentado. Como último punto, digamos, ya estamos terminando, los próximos minutos, hay prácticamente en realidad hemos tomado todo, así que yo creo, no sé si hay alguno de los panelistas que quiere hacer alguna última comentario, pero prácticamente todas las preguntas me parece que se han ido. Aquí hay una, mira, aquí hay una. ¿Qué porcentaje de las aguas que se presumen existen en Chile están asignadas en sus derechos? ¿Está asociada necesariamente a la propiedad de la tierra? Esto para todos los panelistas o los que tengan el conocimiento, si lo pueden contestar. Y lo dejamos esa como última pregunta y dejamos, digamos, si hay mucho interés, ahí ustedes pueden comentar, digamos, para poder hacer un nuevo foro más adelante. A ver, No sé, por puedo favor. intentar aportarte una perspectiva nuestra. Si consideramos que de los recursos superficiales, ¿no?, que corren, las escorrentías que se llaman en general, ¿no es cierto?, a través de los cauces naturales, y que un 25, 20, 25, 30% no está definido aún, pero más o menos lo que se aprovecha y lo demás sigue al mar. Y que de ese total hay una fracción, ¿no es cierto?, que no están reconocidos, pero no están regularizados según lo exige la norma vigente. Yo creo que ahí hay un espacio, ¿no es cierto?, importante para hacer crecer estos derechos, el otorgamiento de estos derechos. Ahora, si miramos el agua subterránea, que como bien decía alguien, hay informalidad. ¿Por qué? Porque la legislación y el sistema público no ha estado a la altura para poder pesquisar, fiscalizar, ¿no es cierto?, esas explotaciones ilegales. Creo que también ahí hay un importante espacio si hacemos un uso sustentable del tremendo y maravilloso parque subterráneo que tenemos en Chile.